Esta es la clase número 6 del curso Agua Potable, es un enfoque biomédico organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad vamos a tratar el tema potabilización del agua. El agua es una sustancia indispensable para la supervivencia de los seres vivos. Tiene características muy importantes que la hacen una sustancia única por sus propiedades generales. Por ejemplo, podemos decir que tiene punto de fusión de 0 grados centígrados y ebullición de 100 grados centígrados con una elevada densidad. Por su fórmula y peso molecular se esperaría que estemos hablando de una sustancia gaseosa. Sin embargo, se trata de un líquido. Otra característica importante es su abundancia y más aún la necesidad que tienen de ella todos los seres vivos, incluyendo el ser humano. Centrándonos en la importancia de su necesidad, es que la OMS definió que el agua potable, apta para el consumo humano, debe reunir una serie de características. No debe tener sustancias o microorganismos que dañen la salud, debe ser incolora, inodora e insípida, y debe tener una cantidad adecuada de gases y sales disueltas. Dado que el agua es extraída de ríos, pozos y otras fuentes, normalmente contienen turbidez, malos olores y sabores, microorganismos y en algunos casos sólidos disueltos en exceso. Por eso es necesario purificarlas mediante una planta potabilizadora apropiada. Sin embargo, es importante aclarar que el proceso de potabilización no siempre elimina las sustancias disueltas. Cuando se realizan procesos que tienden a eliminar una o más componentes solubles, en realidad estamos hablando de un proceso de remediación. Pero estos conceptos van a ser tratados en clases posteriores. Entrando más en tema, nos preguntamos ¿qué es la potabilización? Es un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para transformarla en agua potable y de esta manera hacerla absolutamente apta para el consumo humano. ¿Cómo lo hacemos? Hay distintos métodos por el cual puede potabilizarse el agua. El calor, la desinfección química, filtros, luz ultravioleta, entre otros. Vamos a ir dando algunas características de los métodos, comenzando por el calor, que es la forma más eficaz de eliminar todos los microorganismos que originan enfermedades en el agua. Consiste en calentar el agua hasta el punto de ebullición, es decir, hervirla durante 1 minuto y luego dejar enfriarla a temperatura ambiente en el mismo recipiente. Temperaturas más bajas y siempre que sea más de 60 grados centígrados puede funcionar, pero debe prolongarse el tiempo de calentamiento. En el caso de la desinfección química, los desinfectantes más utilizados son el yodo y el cloro. Para asegurar la eficacia frente a las aguas turbias, previamente deben ser filtradas y luego tratadas por este método. El yodo, que es preferible frente al cloro, protege contra protozoos y sus formas quísticas, pero no puede utilizarse en forma prolongada, ya que puede provocar vómitos y además tiene la contraindicación de ser utilizada frente a embarazadas, enfermedades tiroideos y personas con hipersensibilidad frente a este compuesto. El cloro resulta muy útil en combinación con otros métodos. Además tiene la ventaja de ser barato y fácil de encontrar. Siguiendo por los filtros, solo vamos a decir que los más comunes son cerámica, membrana y carbón. Este es otro tema que va a ser desarrollado en clases posteriores. Muchos datos demuestran que la luz ultravioleta puede matar diversos microorganismos presentes en el agua, incluidos los virus. Su efecto va a depender de la dosis y el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas, y hay que tener presente que no elimina la contaminación con compuestos químicos. Existen varios productos que tienen efecto antibacteriano en el agua, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, pero no existe dato suficiente para recomendar la desinfección del agua con estos productos. Como cada lugar tiene la particularidad de utilizar un método distinto para la potabilización del agua,
en Rosario sabemos que la fuente de agua utilizada para la potabilización proviene del río Paraná. Es decir, que estamos hablando de una fuente de agua superficial. Esta tiene lugar en la planta potabilizadora Aguas Santafesinas, pasando por las siguientes etapas. En el primer paso, la captación, el agua es captada por torres de toma que se encuentran en el río. Consiste en la eliminación de sólidos de gran tamaño y desde ahí se conduce a plantas potabilizadoras a través de unas enormes electrobombas. La coagulación, floculación, es el segundo paso donde las bombas de baja presión transportan el agua hasta una cámara de mezcla, donde se incorporan los componentes que la van a potabilizar. En la cámara se agrega un coagulante que hace que la arcilla que tiene el río se agrupe en partículas más grandes, llamados los flocs. Además, en esta etapa se ajusta el pH mediante la adición de ácidos o de álcalis, según sea necesario. En un tercer paso, la decantación, el agua va a grandes piletas, los decantadores, donde permanece quieta por horas. Los sedimentos nocivos más densos quedan en el fondo donde se eliminan y los menos densos continúan disueltos en el agua decantada. La filtración, cuarta etapa, es donde el agua otra vez se pone en movimiento. Pasa por un medio poroso para eliminar los sedimentos menos densos. Acá se elimina la turbidez y así el agua queda cristalina. Finalmente, en la cloración, se añade cloro para eliminar cualquier tipo de microorganismo que pueda haber quedado. Y una vez finalizado el proceso en la planta, es imprescindible realizar diversos análisis del agua para asegurar que el proceso de potabilización ha sido exitoso. De este modo, el agua potable debe ser incolora, inodora e insípida y cumplir con la reglamentación vigente de cada país. Así, el agua está lista para llegar a cada hogar a través de las redes de cañerías. Habiendo finalizado mi presentación, les doy las gracias por su atención, siendo miembro del equipo docente del CUEM.